Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que va a poner a latir los corazones de muchos, especialmente a los fans de Kan-Yaman, porque vamos a hablar de algo que todos hemos estado esperando con muchísima anticipación, el beso más esperado de Kan-Yaman. Si han leído bien, estamos a punto de desgranar todos los detalles sobre ese momento tan soñado. Si eres fan de Kan-Yaman del drama turco o simplemente te encanta una buena historia romántica, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en todo el chisme y la emoción, te recuerdo que si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros cada semana. Bueno, empecemos con la carnita, ¿no? El título lo dice todo. Kan-Yaman se prepara para el beso más esperado. Pero, ¿a qué beso nos referimos exactamente? La verdad es que Kan-Yaman nos ha regalado muchos momentos memorables en sus series, pero hay uno en particular que se ha convertido en un verdadero tema de conversación, una especie de santo grial para sus seguidores. Hablamos, por supuesto, de ese beso que se anticipaba en una de sus producciones más recientes o quizás en algún proyecto futuro que ha generado un revuelo impresionante. Lo que es cierto es que la expectación en torno a las escenas románticas de Kan-Yaman es altísima. Él tiene esa chispa, esa intensidad en pantalla que hace que cualquier conexión con sus coprotagonistas se sienta increíblemente real y apasionada. Y cuando esa conexión parece estar a punto de culminar en un beso, bueno, la audiencia se vuelve loca. Hemos visto a Kan-Yaman en innumerables roles, interpretando a personajes carismáticos, fuertes, a veces un poco tercos, pero siempre con un corazón de oro que termina conquistando a las heroínas de sus historias. Desde el galán engreído pero encantador de Erkenzicus hasta el empresario atormentado de Dolunay, o el apuesto doctor de Bai Jane, Kan-Yaman ha demostrado una versatilidad que le permite conectar con diferentes tipos de personajes y, lo que es más importante, con diferentes tipos de romances. Y en cada uno de estos roles, los fans hemos estado pegados a la pantalla, esperando el momento en que la tensión acumulada se libere en un beso que lo confirme todo. El beso más esperado no es solo una frase, es un concepto que nace de la construcción de la narrativa. En muchas de las series turcas, la anticipación de un beso es tan importante, o incluso más, que el beso en sí. Son los encuentros furtivos, las miradas cargadas de significado, las conversaciones ambiguas, los roces accidentales, todo eso va construyendo una química tan potente que cuando llega el momento del beso, la recompensa para el espectador es inmensa. Y Kan-Yaman, con su presencia magnética y su habilidad para transmitir emociones profundas, es un maestro en esto de crear esa tensión romántica. Pensemos en las series que nos han tenido al borde del asiento. En Erkenzicus la dinámica entre Kan y Sanem era explosiva desde el principio. Había tanta atracción, tantos malentendidos, tanta energía entre ellos que cada vez que se acercaban, sentíamos que el aire vibraba. Y aunque hubo besos, siempre hay uno que queda marcado en la memoria como el asterisco beso, el que sella la relación o la lleva a un nuevo nivel. En Dolunay el personaje de Kan, Ferit, era mucho más reservado, pero la intensidad de su atracción por Nazlı era palpable. Verlo superar sus barreras y finalmente expresarse a través de un beso fue un momento muy esperado por los fans. Y en Bai Jane, la comedia romántica nos ofreció situaciones hilarantes que llevaban a momentos de intimidad muy esperados. Pero, ¿cuál es ese beso específico que ahora mismo está acaparando titulares o conversaciones en redes sociales? A menudo estos besos más esperados surgen de proyectos que aún no se han estrenado completamente, o de temporadas que han dejado a los fans suspirando por más. Puede ser el beso que se vislumbra en un tráiler, o una escena que se ha filtrado y ha causado conmoción. La verdad es que la maquinaria de las series turcas es experta en generar anticipación. Los avances, los spoilers controlados, las entrevistas con los actores, todo contribuye a crear esta burbuja de expectación en torno a los momentos clave de la trama. Y Kan-Yaman, con su gran carisma y su físico que roba suspiros, es un imán para este tipo de atención. Las fans lo adoran y cuando se trata de romance, la audiencia quiere verlo enamorarse de verdad en pantalla. Por eso cualquier indicio de que un beso importante está por llegar, desata una ola de entusiasmo. Se crean foros, se analizan cada uno de sus gestos con sus coprotagonistas, se especula sobre la química, y se crean expectativas que a veces, solo a veces, superan la realidad. Lo fascinante de estos besos esperados es cómo reflejan la conexión entre el actor, el personaje y el público.
Kan-Yaman tiene la habilidad de hacer que sus personajes se sientan reales, con sus vulnerabilidades y sus pasiones. Y cuando esa pasión se canaliza hacia una relación romántica, los espectadores se involucran emocionalmente. Nos alegramos por ellos, sufrimos con ellos y, por supuesto, deseamos verlos unidos, especialmente a través de un beso que simboliza esa unión. Además, el impacto de un beso en una serie turca va más allá de lo meramente romántico. A menudo marca un punto de inflexión en la trama, un cambio de rumbo, la consolidación de una relación que estaba en duda, o el inicio de un conflicto. Por eso, la preparación para ese beso, la construcción de esa escena, es crucial para el desarrollo de la historia. Los guionistas saben esto y los actores como Kan-Yaman, con su talento interpretativo, saben cómo darle vida a esos momentos. Y hablemos un poco de las coprotagonistas. La química entre Kan-Yaman y las actrices con las que trabaja es fundamental. Hemos visto dinámicas maravillosas con Demet Özdemir en Erkencikus, con Özge Gürel en Dolunay, y con la encantadora İrem Sak en Bay Jane. Cada una de estas parejas ha tenido su propio encanto y sus momentos especiales. Pero cuando se habla del beso más esperado, a menudo se refiere a aquel que por alguna razón, ha generado un nivel de expectativa extraordinario, ya sea por la intensidad de la tensión previa, por la popularidad de la pareja, o por ser un momento clave en el arco argumental. Las redes sociales juegan un papel importantísimo en esto. Los fans comentan, comparten fragmentos de escenas, crean memes, y discuten sobre quién es la pareja perfecta para Kan-Yaman. Y si un rumor sobre un beso especialmente significativo se propaga, la emoción se dispara. Es como si todos estuviéramos esperando juntos ese momento cumbre. Para entender la magnitud de la expectación, hay que pensar en la cultura de las series turcas. Son producciones que a menudo duran muchísimas horas, con temporadas largas, y donde el desarrollo de las relaciones es lento y a veces tortuoso. Esto permite que la audiencia se enganche profundamente con los personajes y sus historias. Y cuando hay un romance en ciernes, la espera por ese beso se convierte en una parte integral de la experiencia de ver la serie. Podemos especular que el beso más esperado, al que se refiere el título, podría ser uno de esos momentos clave que se anticipaba fuertemente en una serie reciente y que dejó a todos con la boca abierta. O tal vez es un guiño a un proyecto futuro que ha generado muchísima expectativa y donde se intuye que habrá un romance apasionado. La verdad es que con Kan-Yaman, cada vez que hay un indicio de romance, la anticipación está garantizada. En resumen, cuando hablamos del beso más esperado de Kan-Yaman, nos referimos a esos momentos cumbre en sus series donde la tensión romántica alcanza su punto álgido, y la audiencia espera con ansias que esa conexión se materialice en un gesto de amor. Kan-Yaman, con su carisma y su habilidad para transmitir emociones, es un protagonista perfecto para construir estas narrativas de anticipación. Ya sea por la química con sus coprotagonistas, por la intensidad de las escenas previas, o por ser un punto crucial en la trama, estos besos se convierten en eventos muy esperados por los fans. La preparación para un beso así es un arte que combina guión, actuación y una profunda conexión con el público, y Kan-Yaman, sin duda, domina este arte a la perfección, dejándonos siempre con ganas de más. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la emoción y la anticipación que rodean a los besos de Kan-Yaman. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el beso más esperado de Kan-Yaman hasta ahora? ¿O tienen alguna expectativa para sus futuros proyectos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.